Felicidades a Vianey por su cumpleaños y a Víctor también, gusto saludarlos. Bravo. Seguimos en Colosenses 1, en el versículo 18 y 19. Y mi oración es de que Dios nos vaya enseñando, pues, como decía en el Antiguo Testamento, precepto sobre precepto, verdad sobre verdad, y podamos ir conociendo, creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo. Hablábamos la semana pasada que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Hemos venido estudiando esa parte del versículo 17, que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. También que Él es el primogénito de toda creación, Él es el originador de toda la creación y todo lo hecho, desde lo grande, lo micro y lo macro, es hecho para Él y por Él. Él es antes de todas las cosas, podemos confiar que Él estaba allí antes de todo y no tenemos nada que cuestionarle en el sentido de por qué hace lo que hace, ni de dudar, ni de pedirle correcciones. ¿Verdad? Él es antes de todas las cosas y en toda sabiduría, junto con Dios el Padre y el Espíritu Santo, diseñaron y ejecutaron la creación. Él es antes de todas las cosas y luego todas las cosas en Él subsisten. Esto también es una frase que hemos de recordar constantemente porque Jesucristo está presente el día de hoy, aún en la creación, y así como está en la creación, ahora el siguiente versículo 18 dice, Dios lo ha dado o Dios lo ha puesto como cabeza de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y lo que me parece muy interesante es de que lo mismo que hace el Señor Jesucristo, lo mismo que es el Señor Jesucristo en la creación, lo mismo es en la nueva creación, que es la iglesia. ¿Sí? Porque estamos en Cristo, somos nueva creación, nueva criatura somos. La iglesia es una nueva creación. Y Jesucristo es lo mismo para la creación presente o la creación física. Y así como lo sustenta, de la misma manera podemos confiar que en la iglesia, Él siendo la cabeza, Él es antes de la iglesia, Él es el originador de la iglesia, Él es el que sustenta la iglesia. Ahorita vamos a ir más o menos adelante con las 4P, 4P, que podría haber sido el otro título de este mensaje, ¿no? No solamente es toda la plenitud, le agradó al Padre que estuviera en Jesucristo, pero hay otras 3P que podemos agregar rumbo al final, 4Ps. Veíamos entonces que ahora Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Iglesia, esta palabra eclesia que no se usaba, digamos, en términos religiosos, no es una palabra que se usaba en términos de religión, ¿verdad? Sino era una palabra que se usaba para hablar de una asamblea, de un conjunto de personas. Y específicamente la palabra significa llamar fuera, o los que son llamados fuera, como si, digamos, que estuviéramos en un lugar junto con otra multitud y unos son llamados fuera, vengan, ¿no? Son llamados fuera a la salvación o a la redención, y por fe los que creen en ese llamado salen, ¿no? Son los llamados fuera y es una asamblea fuera de un grupo mayor. Eso es lo que ahora usa la palabra llamada iglesia. Lo que decíamos también respecto a la creación, y lo podemos aplicar o se aplica también a la iglesia, es que la iglesia tiene un diseño. Jesucristo que hizo la creación, que ahora forma la iglesia y del cual es cabeza, tiene un diseño para la iglesia. Y hablábamos que en ese diseño la iglesia está edificada sobre la doctrina de los apóstoles y los profetas. Mario Rayas hacía una pregunta válida respecto a los profetas. Decía en el Nuevo Testamento
está bien, entendemos quiénes son los apóstoles, que son testigos de Jesucristo y escriben o dejan documentado las enseñanzas y el testimonio de lo que vieron y lo que escucharon, lo que palparon. Pero los profetas en el Nuevo Testamento, ¿quiénes son? ¿Existen? Sí, son personas también que Dios usó para hablar, para exponer su palabra. Sobre ellos, apóstoles y profetas, en el Nuevo Testamento, en tanto que las escrituras estaban siendo documentadas, o en lo que tenemos este documento terminado, Dios usa a los apóstoles y a los profetas, y sobre ellos está edificada la iglesia. Ellos son el fundamento, ¿sí? Tanto de la doctrina como del liderazgo, de la doctrina y del liderazgo. ¿Se acuerdan que hemos estudiado Hechos 15? ¿Se acuerdan qué sucede en Hechos 15? Lo hemos mencionado muchas veces. Hechos 15. ¿Qué título lleva este texto? ¿Alguien se acuerda? El Concilio de Jerusalén, Hechos 15, que es bien interesante porque en Jerusalén están los apóstoles, ¿verdad? Con la iglesia en Jerusalén. Ellos están funcionando junto con los ancianos y los discípulos como líderes de la iglesia en Jerusalén. Y es un consenso de varones, Pedro nunca fue el líder, ¿no? Pedro nunca fue el papa o el líder principal. Pedro fue uno de entre varios, ¿sí? Y está claro en esos diálogos de Hechos 15. Ciertamente Dios lo usa como vocero, que con el impulso y carácter que tiene, se levanta impulsado por el Espíritu Santo y habla antes que otros, pero predica el Evangelio. Pero él está sujeto, o él está sometido al consenso de los otros varones, de los otros apóstoles. Hasta aquí va bien, ¿verdad? ¿Sí? Eso es bien interesante, porque sobre ese modelo es que la iglesia del día de hoy aprendemos de cómo sucedió eso. Y luego, por otro lado, Pablo tiene su conversión y es, ¿cómo se llama? Es enviado por el Señor Jesucristo como apóstol a los gentiles para predicar el Evangelio. Pero cuando escuchan que entre las iglesias donde van, los judíos, o había algunos judíos que decían que eran como enviados de Jerusalén, decían que los gentiles tenían que circuncidarse y guardar la ley. Si se acuerdan de esto, estamos recordando algunas cosas que ya hemos estudiado. Y en Hechos 15, Pablo, al parecer también va Tito, acompañando a Pablo, vienen a Jerusalén. Dice, subimos a Jerusalén para estar con los ancianos. Y estuvieron con Pedro, Santiago y los demás hermanos. Y ese diálogo allí es bien interesante respecto a la doctrina. En Hechos 15 vemos fundamentos del diseño de Dios para la iglesia. Los dos fundamentos que vemos ahí claramente son el liderazgo múltiple de varones, sometidos unos a otros, y todos bajo la cabeza que es Cristo. Y el segundo cosa es la doctrina. ¿Tenían los gentiles que circuncidarse y guardar la ley para ser salvos? Esa fue la gran pregunta que ahí rebotaron, hablando primero Santiago y después Pedro y Pablo, y al final se estrechan la mano. ¿Se acuerdan cuál fue la conclusión que sacaron respecto a esa pregunta? ¿Deben los gentiles circuncidarse y guardar la ley para ser salvos? No. Y responde, la respuesta es, Pedro se levanta y dice, yo fui enviado a los gentiles a predicar con Cornelio, dice, y no vamos a poner una carga sobre ellos que nosotros mismos ni nuestros padres pudieron llevar. La salvación es por fe y por gracia. La salvación de los gentiles y de los judíos es por fe y por gracia. Y se estrechan la mano en acuerdo, porque eso es lo que van a salir a predicar por todos lados. En esa reunión de Hechos 15, los apóstoles y profetas, los ancianos de Jerusalén, de la iglesia en Jerusalén,
están poniendo fundamento para nosotros respecto al liderazgo y respecto a la doctrina. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Y luego también vemos que Pablo nunca se refiere al liderazgo de la iglesia como un liderazgo unipersonal, sino siempre es múltiple, un liderazgo múltiple de varones. Son pastores, son ancianos, son obispos en plural, con las calificaciones que tienen o que deben de tener como ejemplo para la iglesia, reconocidos y ¿cómo se llama? Y confirmados, ¿sí? Para apacentar a la iglesia. En Hechos 20 vimos que Pablo reúne a los ancianos de varias iglesias y les dice, Dios les ha puesto como obispos para apacentar la iglesia, ¿sí? Bueno, eso es recordando un poquito lo de la semana pasada respecto al diseño de la iglesia, al liderazgo de la iglesia y de la doctrina. Los ancianos, obispos, pastores deben de apacentar y tener cuidado del rebaño. La segunda cosa que vimos la semana pasada es de que igual que en la creación, que tiene un diseño, la iglesia tiene un diseño. Igual que la creación es un sistema complejo, la iglesia también tiene un sistema, está funcionando, la iglesia funciona, y no por los humanos, por los seres humanos, sino por la cabeza que es Cristo. Y hablábamos de Efesios 4, que habla de las funciones de la iglesia. Lo que debe suceder en la iglesia es, la iglesia perfecciona, o tenemos que enseñar para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La iglesia, ustedes saben, no es una reunión de domingo, sino son personas que son llamados fuera, pero que el resto de la semana estamos dispersos, estamos en nuestras actividades propias cada uno. Allá la iglesia sigue siendo iglesia. Tú eres iglesia ahí en tu centro de trabajo, en la escuela, donde estés, allá tú eres iglesia, ¿sí? Y en la iglesia o en el conjunto de los creyentes somos perfeccionados, el cuerpo se edifica. La meta es tener unidad de la fe, que ya no seamos niños fluctuantes, sino personas maduras, que no seamos llevados por doctrinas nuevas que salen, que ahora hay un nuevo libro, que hay una nueva predicación, que hay un nuevo movimiento, una nueva corriente, ¿sí? Necesitamos conocer al Hijo, todo esto está en Efesios 4, seguir la verdad en amor, y el propósito, así como en la creación, que todas las cosas hechas tienen un propósito, tienen un diseño, un sistema y un propósito. También la iglesia tiene un propósito. El propósito de la iglesia es que crezcamos juntos, que tengamos ayuda mutua, eso lo vimos en Efesios 4, que se ayudan mutuamente, ¿sí? Todos unidos, siguiendo la cabeza, aprendiendo, pero ayudándonos juntos. Y Primera de Corintios 12 lo dice de otra forma, cuando habla acerca de los miembros. Somos miembros los unos de los otros, y el propósito es preocuparnos unos por los otros. ¿En qué nivel estaríamos? ¿En qué nivel? Ahora sí que piensas tú, como esas calificaciones que del 1 al 10, siendo el 1 la menor medida y siendo el 10 la mayor medida, ¿cómo te sentirías tú, cómo te sientes tú respecto a la iglesia? En la iglesia, respecto al diseño del liderazgo, ¿está la iglesia funcionando? ¿Están siendo los santos perfeccionados? ¿Estamos siendo edificados con el paso del tiempo? Nada es instantáneo, no sucede de una semana para otra, pero en el proceso del paso de los meses y de los años, ¿está sucediendo esto? ¿Estamos creciendo en unidad de la fe? ¿Estamos conociendo más al Hijo de Dios? ¿Hemos dejado atrás ser niños fluctuantes? ¿Sí? Que por una paleta el niño se distrae y va por la paleta, que no sabe diferenciar entre lo irrelevante de lo no importante, ¿no? Está a lo que quiere, a lo que la vista le llama. ¿Seguimos la verdad?
nos estamos ayudando mutuamente, nos estamos preocupando unos por otros. En esa medida, entre el menos y el más, es que la iglesia es luz en la comunidad. Cuando te das cuenta que somos miembros los unos de los otros, no es algo opcional. No es que quieras ser miembro. Hemos platicado acerca de las iglesias que tienen membresía, ¿no? ¿Han escuchado eso, no? Que muchas iglesias hay un proceso para ser miembro, y los miembros de la iglesia dejan de ser visitantes, o pueden no ser miembro y estar visitantes, pero los miembros tienen voz y voto en decisiones que la iglesia tenga que tomar. Para la selección misma de otros ancianos. Pero la Biblia no se refiere a esa membresía, digamos, organizacional, o no sé cómo se pueda llamar ese tipo de membresía eclesiástica, institucional, sino Primera de Corintios, cuando habla que somos miembros, somos parte los unos de los otros, está hablando no de organización, sino de un organismo real, pues es algo permanente, que realmente somos miembros los unos de los otros, somos parte del mismo cuerpo, de la iglesia local en este caso. ¿Sí? Eso lo veíamos la semana pasada. Entonces, en este diseño, sistema y propósito, la iglesia participa en comunión, los miembros unos de los otros, es luz en la comunidad, es algo permanente. Hemos sido llamados fuera del sistema del mundo, de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo. Hay ayudas mutuas, edificados en amor, y toma tiempo el poder ser edificados en amor. Yo sé que podemos tener la impresión de una persona en los primeros meses, ¿no? Semanas, meses de conocer a alguien, tenemos cierta impresión de esa persona, ¿no? Si nos cae bien, si vemos que es una persona verdadera, congruente, buen cristiano, no sé. Pero otra cosa es el paso del tiempo. En el paso del tiempo, quizás es otra prueba importante respecto a conocernos profundamente, pero en ese conocernos profundamente entendemos que todos tenemos debilidades, que todos tenemos fallas, que todos carecemos de un carácter perfecto, ¿sí? Y necesitamos la gracia los unos de los otros. En ese conocernos aprendemos a aceptarnos, aprendemos a perdonarnos, aprendemos a soportarnos unos a otros. Ahora hay una tendencia y una tentación presente, pues, que cuando no te gusta este grupo de personas, pues hay 100 iglesias afuera que puedo ir a buscar, ¿no? ¿Sí? Y eso es un poco triste porque no permitimos que Dios trabaje en nuestros corazones para todo este proceso de ser como Cristo, al aceptarnos, perdonarnos, soportarnos. Dios nos salvó, bueno, sí salvó individuos, ¿sí? Dios salva y redime individuos, pero los hace pertenecer a un grupo, a un cuerpo, ¿sí? Dejamos de ser individuos, no estamos separados del cuerpo. Respecto a la iglesia, continúo, quiero hacer un paréntesis y abrir a que contesten estas preguntas. Si alguien tiene alguna respuesta, abrimos unos minutos para platicarlo. Respecto a una iglesia o la iglesia, ¿cómo se ve una iglesia sana? ¿Cómo puedo identificar una iglesia sana? ¿Sí? ¿Cuáles son las características de una iglesia madura? ¿Cómo puedo medir o identificar una iglesia que está creciendo y que quiero pertenecer ahí, quiero estar ahí en medio de esa iglesia? ¿Sí? Por ejemplo, si llegaras a una ciudad, a una nueva ciudad, si por alguna razón tuvieras que cambiarte
a otra ciudad o de país y no conoces a nadie y quieres buscar una iglesia, abres el directorio de iglesias, digamos que hay 100 iglesias en la comunidad, ¿cómo elegir o saber aquí es donde quiero estar, aquí es donde quiero estar con mi familia? ¿Alguien quiere contestar la pregunta? ¿Qué buscarían en una iglesia? Sí, Mario. Digo, en nuestra experiencia, cuando recién conocimos de Dios y estábamos aquí en comunidad, se daba que nosotros íbamos a Monterrey. Y entonces ahí la experiencia fue que era la doctrina con Wilson, pues. Ajá. Y ahí nos facilitó mucho, ¿no? Cuando ya Wilson no está, la otra era buscar, como dices, que otra iglesia se acomoda. Y te das experiencias tremendas en el sentido de dos, tres iglesias que crees que son cristianas y pues sí sales corriendo. En el sentido de que no encuentras una sana doctrina o cosas congruentes con lo que ya habías visto, ¿no? Ajá. Y ya te acomoda de dos o tres visitas cuando ya vas adaptando, quizá no al 100%, pero se asemeja lo más posible y pues te quedas con esa porque quizá lo que estás escuchando tomando bueno y te dan seguimiento para algo que no está correcto y después no lo tomas. Ajá. Pero sí son de viva experiencia presente para poderlo evaluar. Ajá. Entonces, como principal sería como la doctrina, te das cuenta que Sí, una iglesia puede tener algunos elementos, pero sí. fallando principalmente en la parte doctrinal. ¿Ok? Vic, ¿ibas a decir algo? Pues sí, pero luego dije, pues no, pues sí, ¿Sí o no? pero es exacto, ¿no? Es que cuando hemos tenido oportunidad de viajar, generalmente buscamos o busco una iglesia Ajá. para visitar. Me hace muy padre poder visitar a los hermanos. Y mi procedimiento es buscar iglesia cristiana, primero por el nombre, ¿no? Por el nombre. Sí. Entonces, el nombre de inicio comunica algo, ¿no? Sí, dice iglesia pentecostal, por ejemplo. Ya sabes la tendencia o el perfil que puede tener. Alguna, y ya después busco si tienen página y lo busco donde algo ahí un ratito, dos, tres cosas y ya, pues con eso y he estado bien, o sea, digo, como todo, no es como la casa, Ajá. pero aprecio mucho el convivir con gente, con creyentes, pues, de manera diferente. Ok. ¿Alguien más, Víctor? A lo mejor vale mucho la pena diferenciar entre ir a visitar una iglesia o congregarte en una iglesia. Sí, que Porque quieres quedarte ahí y traer a tu familia a como... una iglesia como parte de esa iglesia local, ¿no? Sí, sí. A mí también me gusta mucho en lugares donde estamos, pues, ir independientemente de la doctrina que pudieran llevar, porque digo, para una visita, pues lo importante a lo mejor es convivir, ¿no? Y escuchar y demás. Y finalmente, a ver, no confundirnos entre lo que es la justificación y la santificación, ¿verdad? Porque muy probablemente hasta en iglesias de cualquier denominación, pues, el evangelio pues ahí está y seguramente habrá mucha salvación. Pero ya en el crecimiento, en el conocimiento y demás, bueno, ahí es donde empieza a haber mucha complejidad, ¿no? Si de repente vas y como dice Tocayo, ves un lugar que se llama Iglesia Unción Fresca del Espíritu Santo. Es una iglesia que nosotros, así se llama una que visitábamos mucho en Quinceo, que obviamente trabajamos mucho ahí y bueno, se fue modificando varias de las cosas que se seguían ahí. Pues sabes que pues, es una iglesia pente, ¿no? Y no, digo, no hablar mal de, pero obviamente la parte doctrinal en un montón de cosas, pues hay mucha cuestión, ¿no? La declaración de fe Pudiera ser es un mensaje también. pero no hay como, porque a veces hay declaración de fe, pero realmente no es lo que se sigue en la iglesia. Podría ser. Entonces, a lo mejor hay dos o tres denominaciones que yo en lo personal, pues sí, he entendido que no va por ahí la cosa, pero no hay como visitar, como dice Mario, o sea, vas, conocer, después vas dos, tres, cuatro veces y eventualmente te das cuenta si doctrinalmente Coincides. estás en lo que tú has
Ok. Y también en otras iglesias puede haber revelación interesante. Bueno, ¿alguien más? Josh, Ah, bueno, si quieres, Dulce. Creo que es muy difícil buscar iglesia. Nosotros ya nos tocó y precisamente una de las cosas que hicimos fue buscar por el nombre, que nosotros veníamos pues de una iglesia cristiana y queríamos una iglesia cristiana. Ujú. Pero yo creo que te das cuenta cuando llegas al mensaje y no abren la Biblia en todo el mensaje. O sea, toda la predicación gira en torno a experiencias o pláticas del pastor y en Ajá. ningún momento usas la Biblia, que nos pasó en una de las iglesias. Sin embargo, había muchas cosas que teníamos que cuidar. Por ejemplo, las mujeres no teníamos permitido hablar durante el mensaje. Teníamos que entrar a la iglesia con un velo y Con velo. pese a que la iglesia decía cristiana. Así se llamaba nada más, iglesia cristiana. Y las niñas bailaban durante la predicación, durante la alabanza. Tenían sus danzas y cosas así. Tenían sus danzas así, entonces nosotros tuvimos así como malas experiencias andando buscando. Y creo que las iglesias que vimos, en la mayoría pasaba eso. Nosotros llegábamos con nuestra iglesia, con nuestra Biblia, perdón, a la iglesia y nunca se usaba. Nunca la abrían. Sí, quizá hay, no sé si una, dos, tres cosas principales que dirías, por esto sí me quedo. Lo demás secundario, bueno, si hacen esto o lo otro, quizás es menor, pero ¿qué sería lo principal por la que tú calificarías una iglesia? Pero voy acá con Joshua. bueno, pues sí, digo, también aparte de lo que ya han comentado, que creo que es muy valioso, también ahora que tuvimos la oportunidad de ir a visitar otras iglesias, creo que también algo importante es como ver dónde está el corazón del pastor. Me refiero a que en cuál es su enfoque, en qué está enfocado su corazón. Tuvimos la oportunidad de ir a dos iglesias totalmente opuestas una de la otra, y el corazón de una era todo en búsqueda de alcanzar más gente, que vaya más gente, Ajá. que la iglesia crezca en número, tener los mejores instrumentos, el mejor escenario, la mayor cantidad de comodidades, pantallas, que quepa más gente, que haya un lugar de tener incluso un restaurante arriba, o sea, todo el corazón estaba enfocado en las cosas materiales y en los números. Ujú. Entonces creo que esa puede ser una cosa como que tú al entrar puedes rápidamente identificar cuál es la prioridad de la iglesia o de los líderes. Si lo es montar un espectáculo como si fuera un concierto, yo creo que la gran mayoría de iglesias que están enfocadas en lo visual están totalmente alejadas de una doctrina sana, porque están más enfocadas en el show, en atraer, en captar más gente, captar más recursos. También, y visitando la otra iglesia, era totalmente lo contrario, o sea, una iglesia totalmente austera, que el corazón del pastor o del grupo de líderes no estaba en que tuvieran los mejores instrumentos ni la mayor cantidad de comodidades, sino el corazón era estudiar y hablar la verdad, lo que dice la escritura. Me acuerdo de compartir el tema de abrir la palabra, de ir versículo a versículo a versículo, y en la otra iglesia era un versículo y de ahí todo lo demás era, o sea, parecía un stand-up, pues, o sea, era como, Sí, sí. entonces creo que visualmente también puedes darte cuenta rápido de dónde está el corazón de una iglesia. Sí, sí te puedes dar cuenta. Maestro Rocío. Nosotros tuvimos una experiencia antes de que conocer incluso Wilson ahí en Monterrey. Ujú. Nos recomendaron una iglesia, estaban los niños muy chicos y llegamos y eran gritos, se tiraban al piso y mis hijos estaban aterrados y les digo, "Mayo, vámonos desesperados, quítale tantito y ahorita nos salimos". Y mis hijos bien asustados nos marchaban. Ahí sí, para que veas, ahí sí se notó. Ahí sí se notó la iglesia que era y no, Sí, yo creo que Es la que manda, o sea, si vas enfocado en la Biblia manda. Pues. sí. Miren, dice el texto. Gracias por sus comentarios. Sí, Mario. Uno de los parámetros que yo veo es el nivel de la iglesia, de las peticiones, de lo que ha aprendido. ¿Qué tanto está la confianza de la iglesia
puesta en Dios, que me parece que es un aprendizaje de sí el corazón del pastor, pero qué tanto hemos recibido los que estamos acá. ¿Verdad? Qué tanta confianza hay en Dios, y eso se ve en... Bueno, muchas gracias. Dice el texto, miren, el texto 18 de Colosenses 1. Vamos a leerlo todos juntos, 18 y 19, para ir aterrizando. Colosenses 1, 18 y 19 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. La relevancia de que Jesucristo es la cabeza, porque hace este símil, digamos, o esta referencia como la cabeza del cuerpo humano, que es la parte más compleja del cuerpo humano. Para empezar, el cerebro humano, o la cabeza y el cerebro, es la parte más compleja de todo el cuerpo. Y vaya que el cuerpo tiene sistemas complejos, ¿verdad? El cráneo alberga el cerebro y los principales órganos de los sentidos, que es los ojos, los oídos, la nariz y la boca. Y la cabeza, cuando se hace referencia a la cabeza del cuerpo humano, es porque ahí tiene el control sensorial del cuerpo, el control cognitivo, ¿sí? Ahí reside el conocimiento, y también, digamos, es en este caso la cabeza, la boca, donde se alimenta el cuerpo, se nutre al resto del cuerpo, ¿no? Entonces, ilustra bien con esta referencia lo que Jesucristo es para la iglesia, que es la cabeza. Hay un libro de Jim Getz, un doctor en teología que quizá algunos de ustedes conocen, es autor, fue profesor en el Instituto Moody, también en el Teológico de Dallas, y ha sido autor de más de 60 libros. Hay unos bien interesantes, y uno que leí hace un tiempo se llama Refinemos la perspectiva de la iglesia. Si quieren se los mando también ahí en el grupo por si alguien quiere echarle una leída. Está bien interesante porque él dice, ¿cómo podemos, hace este tipo de preguntas, cómo podemos saber a través de qué lentes, o cómo podemos discernir cómo debe ser la iglesia al día de hoy, cómo definir y saber si una iglesia es una iglesia madura, si la iglesia está cumpliendo con su propósito de diseño y de funcionamiento. Y él dice, la iglesia tiene que ser vista, él le llama como a través de 3 lentes, ¿sí? Y dice, el primer lente es el lente de la escritura, ¿sí? Estos principios de la escritura, como les estoy mencionando, que es, ¿cómo se llama? El liderazgo, la parte doctrinal, ¿sí? La parte de diseño de la iglesia en este sentido, las cosas en las que tiene que estar ocupada la iglesia, lo que debe ser relevante para la iglesia, está establecido claramente en las escrituras. Entonces, el primer lente es el escritural, y ahí no hay para dónde moverse respecto a estos temas de salvación. La salvación es por fe y por gracia. Si la iglesia está predicando otra cosa respecto a la salvación, está fallando en el primer lente de las escrituras, porque claramente la escritura enseña la doctrina de la salvación y de la santificación. Dice, el segundo lente es el lente de la historia de la iglesia. A través de la historia de la iglesia, después del siglo I hasta nuestro tiempo, la iglesia se ha institucionalizado en algún sentido, ha establecido liturgias, ¿no? Respecto a cómo debe ser el programa, los himnos, el contenido de los himnos, las letras, lo que es importante, lo que no, los ministerios. La iglesia puede aprender de las cosas la iglesia de hoy puede aprender acerca de la historia de la iglesia, muchas cosas. Y luego dice, el segundo lente es el lente de la historia, escritural, historia. Dice, el tercer lente es el lente de la cultura, y pone algunos ejemplos ahí, y me acordé de Oscar. Oscar estuvo haciendo misiones con su familia, fue misionero en República Dominicana. Sí. ¿Te acuerdas qué tipo de música hay en las alabanzas? Bueno, antes de que digas, ¿se imaginan qué tipo de música hay en las alabanzas? Sí, pues más como más rítmica, más animada, más
Digo, hay de todo, depende de la iglesia que vayas, pero sí es como más... más tropical Ajá, algo así. Ajá. ¿sí? Y no podemos juzgar a una iglesia que, no sé, que en el norte use acordeón y un par de guitarras para las alabanzas y decir, esa iglesia no es bíblica porque acá se usa, debe usar piano y cantar himnos. Hay un lente cultural, pues, ¿no? Y él hablaba también, por ejemplo, pone un ejemplo de la iglesia debe de reunirse estrictamente los domingos. Los domingos es el día del Señor. Puede haber alguna discusión, pero en algunos lugares dicen, así como en el Antiguo Testamento Israel guardaba el sábado, ahora la iglesia guarda el domingo. Yo no encuentro ninguna conexión entre los dos conceptos, pero dice él, la iglesia se ha a veces institucionalizado de tal manera que el miércoles de oración o el miércoles en la noche de oración es sagrado, pues, ¿sí? O sea, tiene que haber, y tiene que haber miércoles en la noche de oración, pues tiene que haber reunión de damas, tiene que haber reunión de jóvenes, tiene que haber grupos de niños, porque así se ha hecho a través de la historia. Pero dice, ¿qué tal si hay una iglesia que se reúne y son agricultores, ¿sí? Y el domingo es el día que salen a vender sus cosechas, pues, ¿sí? Tienen que dejar sus trabajos para reunirse el domingo. Si ese tipo de enseñanzas institucionalizadas, yo he escuchado esos comentarios, pues, de si pides un trabajo y Dios te da un trabajo y en ese trabajo te impide venir los domingos, ¿qué dejas? Deja el trabajo, porque tienes que venir los domingos al día del Señor. Y es así como que, a ver, sobre qué fundamentos estamos hablando estas cosas, ¿no? Entonces Jim Getz dice, si una comunidad trabaja los domingos o tiene que trabajar los domingos, no tiene que haber ningún problema en que la congregación se reúna los sábados, ¿sí? En el horario, si es en la mañana o si es en la tarde, es la iglesia del Señor, pues, ¿sí? Y no el día institucionalizado del domingo en que tiene que reunirse. Y voy a poner otros ejemplos ahí de pastores que toman cerveza en Alemania, ¿no? Si tuvieras a los pastores que están sentados en la comida, en la reunión de pastores, se echan una cerveza, no dudo que alguien diría, eso es pecado, y porque están tomando cerveza es pecado. Está la parte cultural en un sentido, ¿no? Y no causa ninguna ofensa ni pecado ese tipo de cuestiones. Entonces, él habla de estos tres lentes. Se los voy a mandar al grupo, si alguien quiere echar una leída, está bien interesante. Bueno, ya voy rumbo al final. Jesucristo es la cabeza. ¿Qué significa que Jesucristo sea la cabeza de la iglesia? Primero, que Él es el líder, ¿sí? Él es el líder y confiamos en su dirección. Ciertamente está presente, está habitando por el Espíritu Santo en cada creyente, no está aquí en el aire, pues, sino vive en cada creyente, y tenemos su instrucción clara en las Escrituras de lo que la iglesia debe de enseñar y en lo que se debe de ocupar. Seguir la verdad en amor, aprender a conocer más a Jesucristo y a Dios a través de las Escrituras. También significa su autoridad. Jesucristo es la autoridad, Él y su palabra. Tengo otras experiencias que platicarles, pero me la voy a pasar. Él es la fuente de vida. Jesucristo es la fuente de vida. No solamente es el líder de la comunidad, es la autoridad, es la cabeza, pero también la cabeza le da vida al resto del cuerpo. Y el cuerpo experimenta el carácter de Cristo. El cuerpo tiene el carácter de la cabeza, ¿sí? ¿Sí, no? ¿Sí? Lo que la cabeza define es lo que se ve en el cuerpo, ¿sí? Y cada creyente
ha de ser una imagen. De hecho, Víctor nos hablaba justamente de eso, del carácter de Jesucristo. Su vida es nuestra vida, su carácter y su persona, así como Él se negó a sí mismo, ¿sí? Se entregó a sí mismo por nosotros, se entregó a sí mismo por la iglesia. Cada creyente está llamado a ser como la cabeza, y no es como que es algo forzoso, sino es algo natural, porque Él es la cabeza del cuerpo. Cada creyente aprende, de acuerdo a la doctrina y la enseñanza de las Escrituras, a negarse a sí mismo, juntamente muertos con Él en la cruz. La iglesia responde a la cabeza, la iglesia responde a la cabeza, la iglesia se sujeta a la cabeza, la iglesia exalta a Cristo por lo que Él es, así como estamos aprendiendo en Colosenses, que Él es la imagen de Dios, es el primogénito de toda creación, Él es la cabeza del cuerpo. La iglesia enseña su evangelio, ¿sí? Si quieres ver una iglesia sana y madura, visitamos una iglesia y vemos, escuchamos, y yo creo que con una sola visita a veces no es suficiente, pero escuchar si se predica fielmente el evangelio, tanto para salvación como para santificación, como estudiamos en Romanos, ¿sí? Y eso quizás sería uno de los puntos principales por los que quieras decir, sí quiero estar aquí, sí quiero traer a mi familia a esta iglesia, porque se predica fielmente el evangelio. La iglesia anuncia su regreso, ¿sí? La iglesia confía en su liderazgo, confía en su sustento, confía en el diseño de la iglesia. Cuando vemos este tipo de liderazgos unipersonales, hay un foco rojo, o estos liderazgos familiares, ¿no? Que es el pastor y su esposa son los pastores de la iglesia, foco amarillo, ¿sí? Y luego el heredero es el hijo del pastor, o los hijos del pastor, foco rojo, ¿verdad? La iglesia tiene comunión porque están coordinados por la cabeza, todos mirando a Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La comunión de una iglesia no resulta de una organización humana, ¿sí? La comunión de una iglesia no resulta de una organización humana, no es un plan de hombres, es algo producido por el Espíritu. Y tristemente hoy hay iglesias, entre comillas le pongo, que son productos, ¿sí? Hay personas o líderes o predicadores que son un producto, que la gente mira, que la gente observa, que la gente sigue. Y ese producto, o un producto como muchos otros, necesitan mercadotecnia para atraer al ojo, para que las personas vean y digan, uy, esto me atrae, pues, ¿sí? Esto me gusta. Y como dice Josh, el objetivo es traer gente, que haya más gente. Foco rojo. ¿Mande? No te digo. Que se vea más bonito. Son cosas muy superficiales que no tienen nada que ver con lo que la iglesia es, pues, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos terminando con las 4 P's, ¿sí? De lo que es Jesucristo, las 4 P's aquí en Colosenses 1, 18 y 19. La primera, dice el versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, ¿sí? Jesucristo es el principio de la iglesia, ¿sí? La segunda P es el primogénito de entre los muertos. Él es el primero de entre los muertos. Cuando hablamos de principio, igual que en la creación, Él es el iniciador, Él es el originador. Y Jesucristo no fundó una iglesia, ¿sí? Piensen en esto. Jesucristo no vino a fundar una iglesia, un movimiento, ¿sí? Y uso la palabra una.
Tampoco Jesucristo vino a fundar la iglesia cristiana. ¿Sí? Podemos hablar de iglesias y se hace referencia a iglesias de judíos, metodistas, pentecostales, hasta hoy una iglesia satánica, hasta hay una iglesia maradoniana, ¿no? Bueno, es la iglesia. Jesucristo, o más bien, la iglesia que Jesucristo inició no es una de entre muchas variedades y tipos y gente que se reúne para esas cosas. Lo que Jesucristo hizo y es el principio, es el originador, es la iglesia. ¿Sí? No hay más, es una iglesia, solo es la iglesia. Es la iglesia de Jesucristo, del cual es la cabeza. A través de todas las edades o de toda la historia de la iglesia, todos aquellos creyentes que nacieron de nuevo, que han sido salvos por fe y por gracia, han sido parte de esa iglesia o son parte de esa iglesia. Y hablábamos de Efesios 2, donde hay 5 referencias a lo que es la iglesia. ¿Se acuerdan de las 5 referencias de cómo le llama la iglesia? Es un pueblo, un nuevo hombre, un nuevo cuerpo, es una familia y es un edificio. ¿Sí? Y tú, si has nacido de nuevo, formas parte de esa iglesia y esa iglesia tiene la cabeza que es Jesucristo. Jesucristo dio su vida por la iglesia, dio su sangre para comprar la iglesia. Solo hay una. Quizá hay gente que asiste a una iglesia cristiana, llámese como se llame, y no sea parte de la iglesia. ¿Sí me explico? Quizá asiste a una congregación porque le gustan ciertas cosas, pero que no sea parte de la iglesia. Y lo mismo, puede haber personas que no asisten a ninguna congregación en particular, pero han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, y por la gracia de Dios son parte de la iglesia. La primera P, Él es el principio. La segunda P, Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Se acuerdan recientemente donde vimos esa misma palabra? Primogénito. En el 1, es el primogénito de toda creación. Y vean cómo usa la misma palabra, que Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él murió y resucitó, y la iglesia murió con Él y resucitó con Él. Él es el primero de muchos, ¿verdad? Eso es la iglesia. Es una nueva creación. La tercera P dice, para que en todo tenga la preeminencia. Jesucristo en la iglesia es el primer lugar. Él debe tener el primer lugar, ese es supremo sobre todas las cosas. Lo que Él es primero. Lo que la iglesia haga, lo que la iglesia predica, lo que la iglesia hace, tiene que ser sujetos a la cabeza porque Él es primero. Y la cuarta P, en el versículo 19, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. ¿Alguien puede repetir las 4 P's? A ver, Vic. Vamos a decirlo todos juntos, las 4 P's. Él es primero, primogénito, que tenga la preeminencia, toda la plenitud. ¿Sí? Volteen sus Biblias y con eso terminamos a Juan 1. Juan 1. Con esto concluimos. En Juan 1, que ya lo habíamos leído hace poquito, dice en el 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Vean cómo usa esta misma palabra. Plenitud es abundancia o llenura. A Dios le agradó que en Jesucristo, la cabeza, habitase toda plenitud de lo que Dios es, para que la iglesia sea llena del carácter y la vida de Jesucristo. Juan 1:16, de su plenitud tomamos todos,
y gracia sobre gracia. Él sustenta y da vida, su vida, al cuerpo. Y el versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es interesante cómo hace un pero entre la ley de Moisés y Jesucristo. Ese es otro tema que también hemos platicado anteriormente, pero Él es el principio, el primogénito, tiene la preeminencia y la plenitud. Yo sé que Dios nos ha permitido estar algunos años juntos como iglesia, ¿verdad? Pocos, muchos han pasado por aquí, muchos han venido a visitar y por alguna razón no se quedan o están un tiempo y se van. Lo que sí confiamos es de que Dios nos permite estar juntos y estar ocupados justamente en lo que la iglesia está destinada para hacer o está indicada para hacer, que Jesucristo sea nuestra cabeza. Si Dios quiere seguir añadiendo o quiere añadir a los que han de ser salvos a esta iglesia, si hay deficiencias o cosas que debemos hacer que no hemos hecho, que Dios llame nuestra atención y sacuda nuestros corazones a hacer algo que no hemos hecho, porque nuestra responsabilidad como ancianos, como varones, es cuidar, sustentar o mirando a Cristo, apacentar a la iglesia, al rebaño, cuidarla de los lobos, enseñar, seguir la verdad en amor, conocer más a Cristo, y pidamos al Señor que nos ocupemos de lo que tenemos que ocuparnos para que crezcamos en la comunión unos con otros. Bueno, gracias, Oscar, gracias por ahí. La siguiente semana Víctor va a continuar con el 1:20.